Bienvenidos todos nuevamente a su canal MidCloud No Oficiales. Pues continuamos con esta serie de listas que intentan responder esas preguntas frecuentes sobre qué figura recomiendo o qué marca recomiendo. Esta ya sería este ya es el tercer video de estas listas. Si no los has visto, te recomiendo que lo hagas. Y pues comenzamos. Bueno, ahora nos vamos a platicar de las armaduras divinas de CS Model, que bien pueden ser como una especie de continuación de las armaduras divinas que sacó la marca Zaire, pero hablemos las que salieron bajo el sello de CS Model. Y en este caso podríamos decir que en el tercer lugar yo pondría a Aquario y a Libra, que corrigen muchos problemas del cromo y le dan un platinado bastante interesante a la armadura y que son muy compatibles con los objets de Bandai, pero que realmente tienen muchos problemas de ensamble. Tienen muchos problemas de ensamble en lo que es el cuerpo, y el cuerpo mismo también tiene muchos problemitas. Pero yo ahí los colocaría en el tercer sitio de esta línea de armaduras divinas bajo el sello de CS Model. En segundo lugar de esta línea de armaduras divinas de CS Model, yo coloco, a mi criterio, sería a Afrodita de Piscis. Afrodita de Piscis, realmente el cromo es buenísimo en toda lo que es la armadura, el pulimiento es bueno, de regular a bueno, podríamos decirlo, pero el cuerpo sí falla un poquito en cuanto a los cortes. El cuerpo es bueno, pero sí tienes que repararle mucho esos malos cortes que quedan, lo que conocemos como rebabas. Creo que trae mucha rebaba el cuerpo, pero realmente yo lo colocaría en segunda posición, sobre todo porque hubo una edición con extras que incluían el maestro Doko, Doko de Libra, en la versión 11. Entonces, por esa razón yo le doy a Afrodita de Piscis el segundo lugar de esta línea. El primer lugar para esta línea de divinos bajo el sello de CS Model, a mi criterio, sin lugar a dudas, es Tauro. Tauro fue un figurón, a pesar de que traía como una especie de líquido, o más bien una goma en los brazos para darle mayor movilidad y mayor agarre. Realmente es bueno. Tuvimos unos problemitas con una pieza de la hombrera, pero al colocársela quedó espectacular, encaja perfecto con el object de Bandai. El pulimiento de la armadura es bueno y el precio en su momento fue buenísimo. Actualmente sí está un poquito elevado. Hubo un restock en el octubre de 2020, hubo un restock de este Tauro de CS Model, pero realmente que es un figurón, y por eso le doy, a mi criterio, el primer lugar de esta lista. Finalmente hemos llegado a la línea de Sapuris o armaduras de espectro de esta marca de CS Model. Estas figuras que han salido pues a partir de hace 2 años. Y la verdad es que son piezas buenas, pero creo que si quisiéramos colocarlas en de regular a excelente, en último lugar yo pondría a Ayakos y Radamantis. Ayakos y Radamantis fueron un par de figuras que trajeron un poquito de problemas de estabilidad por las piernas que traían, poquito de problemas de ensamblado. Recuerden la sencillez con la que se rompían las armaduras, las sombreras de Radamantis, y la posabilidad y ensamble de Ayakos. Por esta razón, yo pongo este par en el tercer lugar. En el segundo lugar, yo colocaría a Minos y Acuario. ¿Por qué a Minos y Acuario? En el caso de Minos, por algunos problemitas de que no soportaba el peso de las alas y las piernas se doblaban, algún problemita con el cinturón mínimo y nada más. Y creo que el brazo izquierdo era muy rígido. Eran los únicos problemitas que tenía. La armadura es buena y creo que el acabador la terminaba siendo bueno. También en segundo lugar yo colocaría a Acuario. ¿Por qué Acuario? El problema de Acuario es que tuvo mala organización en la venta. Sí se vendía un cuerpo con un cuerpo extra, o mejor dicho, la armadura, pero la armadura broken. Entonces sí salió como muchas versiones. Una versión donde era el cuerpo con la armadura Sapuri, y a veces te ponían en bolsita el objet, ¿no? Y hubo como varias versiones ahí un poquito irregulares con respecto a Aquario, y por esa es la razón por la que le doy el segundo lugar, porque no fue como un set bien definido.
sino que salió cuerpo, armadura, armadura broken y luego a veces el object y luego armadura con object más cuerpo. Y creo que eso provocó que la venta no fuera tan bien definida porque no quedaba muy claro cuál era el producto en sí, ¿no? Si te estaban vendiendo solamente la armadura o qué. Incluso creo que esto fue la razón por la que nos dio el nacimiento de KW, que hubo muchos cuerpos de acuario que por ahí estuvieron y muchas armaduras de acuario que por ahí estuvieron. En una caja, ya al final o ya en una especie de reorganización, ya teníamos la caja con el cuerpo de acuario, la armadura broken y la armadura regular. Pero al comienzo de la venta de la figura fue un poquito desorganizado, tanto que hasta a veces te decían, es que es el object de acuario, ¿no? Entonces, por esa razón, por esa desorganización, yo le doy el segundo lugar a Acuario de CS Model con armadura Sapuri. Y en primer lugar de esta línea de Sapuri, yo creo, a mi criterio, que se la lleva Shura de Capricornio. Shura de Capricornio fue un set bastante completo, es un set bastante completo y que ha tenido ya varios colores, ¿no? Pero nos vamos a basar únicamente en el Sapuri. Y la verdad es que es bueno. Me hubiera gustado que hubieran sacado una versión OCE. La verdad, me hubiera encantado que sacaran una versión OCE del Sapuri. Ahorita solamente está el Sapuri anime. Pero el Sapuri anime es buenísimo. Es un set con doble cuerpo. Es un set con doble armadura, una armadura broken, una armadura regular y el efecto de espada Excalibur, ¿no? Es un set bastante completo y el precio creo que es bastante bueno. Inclusive, no sé si recordarán que en algunos de los videos la polémica que se desató por los precios, ¿no? Que yo decía, es que no puedo creer que una pieza que te sale en $70 te la quieran vender en 120, ¿no? En el caso de México, que te la vendían casi al doble. Y es que la verdad que era un set bastante completo y me gustó mucho ese set. Entonces, insisto, me hubiera encantado que hubiera salido en versión OCE. En el video anterior hablamos del caso curioso de Athena Exclamation y no quería dejar pasar estos videos sin mencionar la primera fase de Athena Exclamation que se llamó Toyson. Toyson sacó dos figuras que creo que resultaron útiles. A lo mejor no son figuras buenas, pero sí, sí resultaban muy buenos repuestos o muy buenos accesorios para otras. Hablamos de Aries, por ejemplo. Aries incluía las herramientas, el cincel y el mazo de metal, el cubreabdomen creo que también era de metal. Y la versión OC de Aries incluía rostro y cabellos para que armara Sashion. El problema de esta figura eran los cuerpos. Los cuerpos tenían una densidad muy mala, tonos distintos, café, rojizos y muy mala estabilidad los cuerpos de Toyson. Pero la armadura de verdad que era un buen acabado. Incluso creo que Ares tenía otro par de cuernos metálicos, unos con líneas y unos lisos. Entonces estaba bastante interesante esa apuesta. Pero creo yo que la mejor figura fue Géminis. Géminis incluía todo de metal, cubre abdomen, casco, cubre puños. Y la caja tenía un diseño bastante creativo, dado que las solapas superiores tenía la mitad de una solapa en la caja, el rostro bueno de Saga, y la otra mitad de la solapa, el rostro enloquecido. Eso le daba un toque bastante bueno a la caja, ¿no? A tu figura. Y la idea de que fuera todo metálico era sorprendente. El cuerpo era un desastre. Incluso muchas personas, o supe yo de muchos casos, que utilizaron esa armadura de Toyson para armar o bien a Canon o bien esta versión oscura de Géminis donde no se le ve el rostro y que por una mala traducción en Latinoamérica lo conocemos a modo de burla como Junini. Entonces muchos utilizaban la armadura de Toyson, o supe de algunos casos que adquirían Toyson solamente para armar a Junini, ¿no? Entonces, la verdad, la armadura era buena y muy buen repuesto y podía quedar en cualquier cuerpo de Géminis y X, ¿no? Fuera de cualquier marca queda perfecto, bueno, perfecto. En el caso de Aries es lo mismo, la armadura era compatible con todas las versiones IX de Aries, tanto como para el Object, fuera Metal Club, fuera Bandai, lo que fuera. Entonces, por esa razón creo que cabía o quería mencionar ese caso curioso de Toyson en esta lista de videos, que a lo mejor no fueron las mejores figuras, pero sí nos dejaron muy buenos accesorios.
Con eso terminamos la tercera lista. Dimos un repasito a esta Sapphire de CS Model. La parte que nos faltaba de CS Model la cubrimos en este video. Más aparte el caso curioso de Toyson. Y pues bueno, no queda más que agradecerles que sigan viendo estos videos. Suscríbanse al canal, compártanlo, pulgar arriba para que este contenido llegue a otras personas. Y aún no terminamos, aún nos falta una lista más. Nos vemos en la siguiente.